Muy bien, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este culto. Amén. Como ves, el título que aparecía en la pantalla es Acabando la carrera en victoria. Hay formas de acabar una carrera. Puede ser que una persona llegue el primero, pero queda descalificado porque no ha corrido a la manera establecida, ordenada, requerida. Yo hoy quiero hablar sobre la necesidad de que podamos acabar la obra que el Señor nos ha mandado a hacer en victoria. No es cómo empecemos, es importante cómo empecemos, pero lo más importante es cómo acabamos la carrera, cómo acabamos el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Si tienes Biblia, iglesia, por favor, acompáñame a segunda de Timoteo, al capítulo 4, al versículo 7 y 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esta es la lectura en la cual vamos a comenzar a predicar. Por favor, iglesia, acompáñame a orar. Yo necesito que el Espíritu Santo me respalde en esta mañana, que me ayude. Sabemos que su palabra ya es bendita, pero yo necesito el respaldo del Señor. Padre, en esta mañana nos sentimos dichosos, felices, contentos de haber podido cantar, adorarte, alabarte, ensalzarte y ahora también, Señor, de predicar tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que me uses, que respaldes tu palabra y que puedas hablar a cada hermano, hermana, amigo, amiga que va a escuchar, que va a ver esta predicación, que realmente tú vengas hablando a cada uno de nuestros corazones y que podamos meditar y hacer los cambios necesarios para trabajar, para obedecerte, para acabar la carrera, la obra que tú nos has mandado a hacer como tú deseas que la acabemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo está hablando, se está dirigiendo en esa carta a Timoteo, le está diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué importante, él ya sabía que estaba en breve por ser llevado ante la presencia del Señor, y él había empezado, como ustedes saben, mal. Él perseguía a la iglesia. De hecho, cuando muere Esteban, él está ahí siendo testigo de lo que está aconteciendo, apoyando la muerte de Esteban. Él va de camino para perseguir a la iglesia y ahí es donde él tiene el encuentro con Jesús. Él comenzó mal, pero gloria a Dios que pudo tener ese encuentro con Jesús, porque él pensaba que así servía a Dios y estaba haciendo todo lo contrario. Rectificó, caminó bien, prosiguió hacia la meta y ahí él habla con su hijo espiritual Timoteo, diciéndole lo que acabamos de leer. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estamos corriendo, peleando la batalla? ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios? Puede ser que empecemos bien, pero es el momento de reflexionar en este año 2021 cómo lo estamos haciendo. En esta carrera no llega el primero que cruza la meta. En esta carrera gana aquel que cruza la meta a la forma, a la manera de Dios, como Dios ha establecido. Es el momento de que podamos examinar si estamos trabajando como Dios nos está pidiendo, si estamos haciendo las cosas a la manera del Señor. Iglesia, no podemos trabajar como se nos dé la gana, no podemos hacer y tomar decisiones como queremos nosotros, sino tenemos que ir a la palabra y ver qué es lo que dice Dios a través de su palabra, dirigido por su Espíritu Santo. Mira, Jesús mismo, siendo Dios, Él nos da ejemplo
Y dice la palabra del Señor en Juan 17:4, dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Otra versión, la Nueva Lenguaje Actual, dice, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Vemos, hermano y hermana, que una forma, que una manera de glorificar a Dios es como Jesús mismo nos enseña. Él dice que glorificaba al Padre. ¿Cómo? Acabando la obra que Dios nos mandó a hacer. Jesús mismo está glorificando a Dios, no solamente levantando sus manos y adorando al Padre, o aclamando al Padre o glorificando al Padre, sino acabando la obra que el Padre le mandó hacer. Nosotros, hermano y hermana, cada uno personalmente, como iglesia, como familia, como ministerio, tenemos una obra que hacer. Es el momento de reflexionar si estamos haciendo, si estamos construyendo, edificando a la manera que Dios nos exige, que Dios ha establecido, porque esa es una manera de glorificar a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde otros personajes, donde otros hombres pudieron acabar la obra que Dios le mandó a hacer, a uno de una manera y a otro de otra, porque no todos vamos a hacer lo mismo, no nos ha encomendado Dios a todos hacer lo mismo, sino a unos una cosa y a otros otra. No tiene mayor ni menor importancia lo que Dios quiere que hagas o lo que yo quiera Dios que haga. Lo importante es acabar y hacerlo a la manera de Dios. Tenemos el caso de Noé. Dios le dice, construye el arca. Y ahí estuvo años y años construyendo el arca hasta que al final dice Génesis que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Luego lo puedes leer en Génesis 7:5. Todo lo hizo conforme a lo que le mandó Dios. No hizo 5 ventanas o 20 puertas, no. Hizo el arca a la manera que Dios la diseñó. Por eso es importante hacer las cosas a la manera de Dios. Por ejemplo, Moisés, cuando lleva al desierto, al pueblo, Dios le dice también que levante el tabernáculo. Y dice la Biblia en eso, luego lo puedes mirar en tu casa, 40:33, que él levantó y puso la cortina del atrio y así acabó Moisés la obra. No hizo el tabernáculo de una manera o de otra, lo hizo como Dios lo diseñó. Y cuando puso esa cortina que aparentemente no tiene tanta importancia, pero es lo que Dios había establecido, acabó la obra que Dios le mandó a hacer. Tenemos a Salomón, el hijo de David. Dios le dice que él va a ser el encargado de construir el templo. Y luego lo miras en tu casa en 2 Crónicas 5:1, dice, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, etcétera, etcétera. Acabó toda la obra conforme el diseño que Dios había establecido. No podemos decir que hemos acabado la obra si no ponemos esa cortina. Tal vez no tiene importancia, tal vez eso es cuestión de unos minutos, pero no podemos decir que hemos acabado la obra si no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Hay un versículo que me llamaba mucho la atención cuando estaba preparando este mensaje. Se encuentra en Josué 4:1 y dice Josué 4:1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Qué interesante lo que dice este pasaje que acabamos de leer. Dios no nos va a seguir hablando hasta que acabemos todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Hay personas, cristianos, que quieren que Dios les hable, que Dios les dirija, pero si lo que Dios te ha dicho que hagas, si lo que Dios me ha dicho que hagas, no lo estoy haciendo, ¿cómo voy a ir a la siguiente lección? ¿Cómo Dios me va a dar otro trabajo,
otra tarea que hacer si no estoy acabando, si no estoy siendo fiel a lo que Dios me ha reclamado. Por eso cuando leí este versículo me llamaba mucho la atención, porque dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar, tal y como Dios le había dicho, le dijo, oye Josué, llegáis a ese lugar, hay que cruzar el Jordán, hay que pasar por ese río. Y cuando lo hicieron, Dios le vuelve a hablar y le dijo, Jehová habló a Josué diciendo, ahí luego lo puedes leer, Dios le dice, toma uno de cada tribu, cuando pasen los sacerdotes y el agua se detenga, ahí vosotros cogeréis una piedra grande y haréis un monumento. Pero no puede hablarnos Dios si primeramente no cruzamos, no hacemos lo que Él nos ha dicho. Vuelvo a repetir, hay cristianos que quieren que Dios le hable, que Dios les dirija, cuando no están obedeciendo a Dios en lo que ya les ha manifestado. ¿Cómo Dios te va a hablar si estás haciendo lo que quieres, si no te estás sometiendo a Dios? Si Dios te ha dicho que hagas esto o que acabes esta tarea y no la estamos haciendo, Dios no nos va a hablar hasta que no le obedezcamos. ¿Cómo voy a pasar yo de curso si no he acabado el curso que estoy haciendo? Hoy más que nunca necesitamos ser obedientes y ser fieles en lo poco, para luego el Señor nos pueda poner en cosas más importantes. Hay que prepararse, hay que estar preparado y hacerlo a la manera del Señor. No nos podemos desanimar a pesar de las situaciones, a pesar de lo que pueda estar sucediendo en el mundo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mirar a Dios y no mirar al problema. Estaba preparando este mensaje y me acordaba de Saúl y del pueblo cuando estaban en ese valle y venía ese filisteo Goliat desafiando a Dios, desafiando a los escuadrones de Israel. Dice la Biblia en 1 de Samuel 17:11 que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¡Wow! Fíjate bien, venía ese gigante, ese paladín, y venía a desafiarle. Y ahí cuando Saúl y todo Israel escuchaban las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Porque no miraban a Jehová, porque no miraban a Dios, que era el más grande, sino miraban al gigante, miraban al problema. Hermano, no es el momento de mirar todo lo que pueda estar aconteciendo. No quiero decir con esto que que tenemos que estar desinformados, no, pero tenemos que enfocarnos en que Dios está con nosotros. Qué diferente sería enfrentarnos a Goliat o a ese problema si Dios no estuviera con nosotros. Pero gloria a Dios que Él está con nosotros. Fíjate, todo el pueblo, al escuchar esas palabras del paladín, del gigante Goliat, pues se turbaron y tenían un gran miedo. Ahora bien, llegó David, porque Dios preparó y dirigió a su padre, al padre de David, para que enviara a David. Y ahí llega David, pero antes de enfrentarse David al Goliat, tuvo que enfrentarse a la adversidad de su hermano. Fíjate lo que dice Primera de Samuel 17, 28 hasta el 30. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Interesante. Estos versículos a veces se nos pasan por alto. David, antes de enfrentarse a Goliat, al gigante Goliat, a ese filisteo, tuvo que enfrentarse, en este caso, a su hermano Eliab. Porque vemos, hermano, que el ataque de su hermano Eliab fue un ataque sin fundamento. Tal vez no era un ataque de un gigante de estatura,
pero sí era un gigante que quería desanimar y arruinar los planes que Dios tenía para David. ¿Qué hizo David? David se apartó de él, como hemos leído. Si le hubiera hecho caso, seguro que se hubiera ido o se hubiera desanimado o se hubiera quedado ahí en un rincón atribulado. Fíjate el ataque que hizo su hermano. Primero se encendió en ira contra David. Él era el hermano mayor que David y se encendió en ira contra él. Segundo, trata de atacarle a su personalidad, trata de humillarle públicamente, le dice, oye, ¿dónde has dejado esas pocas ovejas? Como decir, ¿quién eres tú para estar aquí en este campo de batalla? ¿Dónde has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Y luego le sigue diciendo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Qué bueno es que Dios tenía otra perspectiva del corazón de David. Como sabemos, cuando Samuel va a ungir a David, Dios le dice a Samuel, tú miras el exterior del corazón, el exterior de la persona, tú no miras el interior del corazón, pero yo escudriño, yo miro el corazón de la persona. Y ese Eliab no es David. Eliab tenía un concepto o manifestó un concepto diferente al que Dios tenía. Y gloria a Dios, ¿qué hizo David? Vuelvo a repetir, se apartó de él. Apártate y aléjate de esas personas que se llaman hermanos o hermanas, pero lo que hacen es desanimarte, es confundirte, es tratar de disipar los planes que Dios tiene para ti. Tratan de poner una nubla de confusión, una niebla de confusión, una nube de confusión para tratar de desanimarte. David se alejó de él. Era su hermano, pero si él se hubiera quedado ahí, vuelvo a repetir, se hubiese desanimado y no hubiera acabado los planes que Dios tenía para él. Gloria a Dios. Mira, David tenía dos cosas claras. La primera es quién era Dios. ¿Tienes claro quién es Dios? Porque David sí lo tenía claro. Y la segunda la segunda cosa que David tenía claro era quién era Dios y que Dios estaba con él. Eso manifestó lo que sucedió adelante. Primero sabía quién era Dios y sabía que Dios estaba con él. Dice primera de Samuel 17, 36 y 37. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Jehová, del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Gloria a Dios, hermano. Esto me llama muchísimo la atención y me llena de gozo, me llena de alegría poder ver que David tenía las cosas claras. ¿Quién era Dios? Y que Dios estaba con él. Cuando él dice, yo iré y pelearé contra ese filisteo, llega a oídos de Saúl y le dice, oye, que aquí hay un muchacho, un loco, que se quiere enfrentar a ese filisteo. Los hombres de batalla, los soldados de batalla de Israel tenían mucho miedo, estaban turbados. Sin embargo, cuando Saúl hace que David vaya donde él, le dice, ¿cómo vas a hacer esto? Si tú eres joven, si tú eres un muchacho y él es un hombre experimentado en batalla. Y ahí él le responde, le dice, él no dice, yo puedo porque soy el mejor o porque yo he aprendido o porque yo tengo capacidades. No, él dijo, en el pasado, cuando yo me ocupaba de las ovejas de mi padre, si venía el león o venía el oso, tu siervo lo mataba. Y no es porque fuera fuerte, no es porque tenía capacidad, sino porque Dios estaba conmigo, sino porque Dios es el que me ha librado de las garras del león y del oso. En ningún momento vemos que Él se ensalza. Hermano, hermana, nosotros no tenemos que ensalzarnos. Por lo menos yo no tengo nada por lo cual me puedo ensalzar y justificar y decir valgo para algo. Tenemos siempre que ensalzar, glorificar
el nombre del Señor, sabiendo que nuestras cualidades son limitadas, pero que Dios es el que nos capacita, pero que Dios es el que nos da la fuerza para poder vencer a los problemas. Dios ya nos ha entregado la armadura, la estrategia, las cosas que tenemos que hacer. Dice Efesios 6:13, acuérdate, David venció a Goliat porque Dios estaba con él. Dios se encargó de respaldar a su siervo. Nosotros tenemos que obedecerle y él se encargará de respaldarnos. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. No son nuestras armas. No es que tú me llames por teléfono y digas, pastor, quiero comprar esas armaduras, puede abrir la iglesia o puede ir a su casa o usted me puede vender esas armas, esa armadura. No, aquí Pablo lo está diciendo claramente. Las armas son las que Dios da. Y si tú sigues leyendo en los versículos siguientes al 13, ahí sigue hablando sobre estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, el calzado de los calzando los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, orando en todo tiempo y velando. Esas son las armas que nos van a fortalecer la fe, la justicia, la palabra, el evangelio, la oración, la intercesión. Es lo que nos va a respaldar, lo que nos va a ayudar. Quiero ya meterme en el final, en la última etapa antes de la conclusión del mensaje. Necesitamos ser constantes, hermanos. Hoy más que nunca, en medio de esta situación, en medio de que no nos podemos congregar, cosas que todos anhelamos, congregarnos en ese local. Yo sé que hay iglesias que son grandes y que tal vez tienen menos miembros o tienen la capacidad de guardar la distancia, como hemos hecho durante algunas semanas en el hotel, pues lo pueden hacer. Gloria a Dios. Nosotros esperamos que en breve pues podamos nuevamente reunirnos en el hotel, en la iglesia. Seguimos buscando otro local más grande, pero mientras eso sucede, hermanos, tenemos que ser constantes. No somos cristianos de iglesia, de local. Es bueno congregarse, sí, es bíblico, amén, pero no podemos entrar en negligencia ni en hacer cosas que la ley ni Dios tampoco nos está respaldando en este momento. Damos gracias a Dios por estos medios que podemos usar para predicar el evangelio, para estar juntos, aunque sea en la distancia, pero juntos a través de las redes sociales. Pero tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. No hay excusas para decir me he enfriado, me he desanimado porque no me congrego. Entonces eres un cristiano solamente de culto. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos cuidarnos, podamos velar, podamos seguir con la obra primero en nuestras vidas y luego poder seguir creciendo como hemos leído en esos lugares. Hermano, David estaba en el campo, en el desierto con las ovejas, pero ahí adoraba, ensalzaba, glorificaba al Señor. Llegó el momento de la batalla y Dios estaba con él. Él estaba preparado porque él tenía conocimiento de quién era Dios y de que Dios estaba con él. Mira lo que dice Lucas 14:30. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué importante es ser constantes. Qué importante es saber lo que estamos haciendo. Hoy es el momento de examinarnos si estamos dispuestos a pagar el precio, si estamos dispuestos a ser obedientes a lo que Dios nos exige, a lo que Dios nos demanda. Jesús está hablando sobre una parábola y dice, si un hombre trata de edificar una torre, no será bueno, no será importante, no es necesario que primeramente valore los costes.
No sea que diga, yo empiezo, y cuando empieza a edificar se dé cuenta que se ha quedado sin materiales y sin dinero para comprar los materiales. Se queda en la casa, la torre en medio de hacer. Lo mismo sucede con nosotros. Joven, ¿está dispuesto a sacrificar todo lo que Dios te pide para que Él pueda hacer la obra en ti, para que tú puedas hacer la obra de Dios? Hombre, mujer, ¿estás dispuesto a dejar todo lo que te estorba, lo que te está alejando de Dios para ser fiel y para poder edificar a la manera de Dios? Yo me examino también, me pregunto, Gabriel, Gaby, ¿estás dispuesto? Y yo digo, sí, amén. Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida, porque esa es mi prioridad en mi vida, obedecer a Dios en todo, cueste lo que cueste, me demande lo que me demande, porque ¿para qué quiero ganar todo lo demás si pierdo el poder edificar y el poder obedecer a Dios? Creo que hoy más que nunca necesitamos comenzar bien y edificar bien. Pablo escribe a los Gálatas, ellos habían comenzado el evangelio en el espíritu y ahora se estaban desviando porque habían llegado unos falsos cristos hablando sobre que tenían que volver a las costumbres de la ley y judaizarse. Y dice Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Hermano y hermana, examinémonos cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando en el espíritu o estamos caminando en la carne? Tú sabes bien lo que es la carne. Yo sé muy bien lo que es la carne y también sabemos lo que es el espíritu. ¿Cómo estamos en este momento? Aléjate de esas personas que traen crítica, murmuración, que tratan de desanimarte, que tratan de desviarte de donde Dios te ha puesto y del llamado que Dios tiene sobre ti. Aléjate de esas amistades también que te incitan, que te llevan a pecar, que te llevan a alejarte del espíritu y a vivir nuevamente en la carne. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber oposiciones. Cuando no haya oposición, es el momento de plantearse si realmente estamos edificando como Dios quiere. Siempre va a haber oposiciones, tarde o temprano va a haber siempre oposiciones. Dice la Biblia, por ejemplo, que la primera oposición somos nosotros. Romanos 7 nos habla, el 19, el 20, el 24, dice, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y sigue diciendo el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros somos los primeros que tal vez en algunos momentos tratamos o nos oponemos a los planes de Dios que Él tiene para nosotros. Pablo escribe a los romanos y habla y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces queremos leer y decimos, no, estoy cansado, mejor me pongo un Netflix o me pongo una película o me pongo a dormir? ¿Cuántas veces nos pasa que el Señor nos llama a tener esa comunión y nos cuesta? ¿Cuántas veces la carne se levanta para tratar de hacer lo que no queremos, lo que antes hacíamos, pero que ahora que hemos nacido de nuevo no queremos hacer? Y ahí tenemos el primer conflicto. Y ahí dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente podemos vencernos a nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu Santo more en nosotros y actúe y viva en nosotros. El segundo contrario, la segunda oposición es el diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La versión Nuevo Lenguaje Actual dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. El segundo, que se levanta para tratar de oponerse a la obra del Señor, a la obra que Dios nos ha encomendado hacer, se llama Satanás y sus demonios. Pero
No podemos ignorar sus maquinaciones. Tenemos que saber, hay gente que dice, pastor, ¿esto será de Dios o será de Satanás? Es claro, la Biblia es clara al respecto. Tenemos que conocer las Escrituras y así saber de sus maquinaciones. Hoy más que nunca Satanás trata de levantarse en contra de la iglesia porque sabe que tiene poco tiempo y dice la Biblia que aún tratará de engañar a aquellos que ya conocen el Evangelio, aquellos que Dios ha escogido para salvación, que han decidido seguir a Cristo. Por eso es importante conocer sus maquinaciones. Y voy al tercer punto, la oposición. A veces los hermanos se levantan también en contra nuestra. Por ejemplo, hablando de Jesús, en Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fijaos bien, ni aún sus hermanos creían en él. Y la versión Nuevo Lenguaje Actual, Romanos 14:10, dice, por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlo, porque todos seremos juzgados por Dios. Qué importante es tener esto claro, hermano. Es el momento de dejarnos de tonterías, de criticar, de murmurar a otros hermanos de la iglesia, ni de despreciarlo. No tenemos que despreciarlo, porque todos seremos juzgados delante de Dios. Yo creo que tenemos ya bastante preocupación y responsabilidad de ocuparnos de luchar contra nosotros mismos, contra el diablo, contra la carne, y dejarnos de tonterías, de criticar o murmurar a alguien por X motivo. Por último, el mundo. Otros de los que se levantan, de los que se ponen como oposición para tratar que la obra del Señor no se lleve a cabo en nosotros y que nosotros no la llevemos a cabo, es el mundo. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Gloria al Señor. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros no tenemos que buscar que el mundo nos aplauda, no, hermanos. Nosotros tenemos que buscar lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios piensa de nosotros. Tengo más versículos, pero quiero dejar aquí la predicación. Quiero aprender a obedecer y acabar la obra del Señor. Eso sí, no me puedo ir sin leer este versículo de Lucas 7, 33 y 34. Tengo otros muchos, pero no quiero leerlos. Creo que el mensaje de Dios para nosotros, para su iglesia, está claro. Ahora bien, Lucas 7, 33 y 34, quiero leerlos para concluir. Dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hermanos, aprendamos a vivir y a seguir trabajando a pesar de las críticas que se levanten del mundo o de dentro de la iglesia o de los hermanos. La gente no va a criticar igual. A Juan el Bautista le decía que tenía demonios porque no bebía vino, no comía pan, comía unas langostas y miel, entonces decían tiene demonio. Y como Jesús comía con los publicanos y con los pecadores, pues entonces le decían que era un comilón y bebedor. Hagamos lo que hagamos, siempre nos van a criticar y siempre nos van a atacar. La Biblia dice, gozaos y alegraos cuando os critiquen, diciendo cualquier cosa, siendo mentira en contra de vosotros. Hoy más que nunca tenemos que seguir adelante con nuestro ministerio, con nuestro llamado. A Jesús le acusaban, a Juan le acusaban de una manera o de otra. Nosotros no podemos ocuparnos o no podemos cambiar lo que otros puedan pensar o decir de nosotros, pero sí podemos seguir edificando, seguir trabajando para Dios tal y como Él nos está demandando. Por eso aprendamos a vivir y a seguir trabajando a pesar de las críticas, de los ataques hacia nuestra persona. Yo me imagino que habrá gente que nos estará, a mí personalmente, tal vez atacando
¿Por qué el pastor Gaby o el pastor Gabriel no hace culto? ¿Es que tiene poca fe o es que no tiene fe? Mira, aquella iglesia lo está haciendo, la otra lo está haciendo. Hermano, yo tengo que dar cuentas a Dios por la grace que el Señor me ha mandado a pastorear como pastor de la iglesia, tanto en Barcelona como en Figuera. Yo tengo que dar cuenta a Dios por esas almas. Y creo que en primer lugar hay que someterse a Dios y en segundo lugar a nuestras autoridades. Y en cuanto podamos hacerlo, lo vamos a hacer. A nosotros no nos mueve el dinero para hacer reuniones a la fuerza. El dinero es necesario, es imprescindible para pagar los gastos, el alquiler, pero esa no es nuestra motivación. Si lo hiciéramos de otra manera, seguro que diría, vaya con el pastor Gaby, el pastor Gabriel, no tiene miedo, no, le da igual las almas. Por eso vamos a hacerlo como el Señor nos dirige, como el Señor nos indica. Ayúdame a orar. Ora por mí para que el Señor me ayude, nos ayude a todos a tomar siempre las mejores decisiones. Pero yo he aprendido ya a caminar, a trabajar, a pesar de todas esas cosas. Acuérdate, no podemos mirar atrás. La palabra del Señor dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Acordémonos de la mujer de Lot. Salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón se quedó allí. Y Dios le dijo que no mirasen para atrás porque se convertirían en estatua de sal. Y ella miró y le sucedió tal y como Dios le dijo. Concluyo. La conclusión de este mensaje es Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermano, hermana, sigue adelante. Recuerda, te lo quiero repetir por cuarta vez, David venció a Goliat, primero porque sabía quién era Dios y segundo porque sabía que Dios estaba con él. Si tú tienes esas dos cosas claras, quién es Dios y Dios está contigo, sigue adelante. No importa el COVID-19, no importa cómo esté la política, no importa las guerras, es algo que el Señor ya lo dijo. Que nada nos interrumpa, sigamos edificando, sigamos trabajando para Él. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias porque nos has permitido, porque me has permitido compartir tu palabra. Respalda tu palabra y que cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que han escuchado, que van a escuchar este mensaje, sean bendecidos. Ayúdanos que no nos distraigamos con lo que digan de nosotros, sino que nos importe lo que tú dices y trabajemos para que tú nos puedas decir, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, cada hogar, extiende tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, hermanas. Les queremos mucho, les echamos de menos. Seguimos orando por ustedes y esperamos que pronto nos podamos reunir de nuevo. Ahí les dejamos con la intercesión. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo desde la distancia.